Gracias por José, por su vida, Señor. Te pedimos que vos lo estés ayudando al día de hoy, que estés dándole palabra para nuestros corazones, Señor. Bendecilo. En nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Eric. Buenos días a todos los que no pude saludar. Traigo disculpas de parte de nuestros pastores. Ambos no pueden estar con nosotros por distintos motivos. El primero, el pastor Mingo Rubio, como seguramente muchos saben, tiene su familia en San Francisco, sus nietos. Y los nietos empiezan a formar parte un poco más primordial que los hijos, ¿vio? Cómo nos hacen a un lado. Y había rumores de que San Francisco, la localidad de San Francisco, iba a tomar las mismas medidas que tomaron al principio. ¿Se acuerdan que no se podía entrar? Así que Mingo no se dejó estar y dijo, me voy. Pero seguramente nos está viendo porque tuvo un llamado para conmigo el día de anteayer, y ya me dijo que nos iba a estar viendo, así que nuestro saludo a Mingo y a Adri, que seguramente están con nosotros, pero no presencialmente. Y el pastor Eduardo se está haciendo el Boy Scout, algo que no puedo hacer de niño. Hay un encuentro de escautismo cristiano, allí lo van a poder ver, miren, también con Seba Bausa, con Guada Bausa y Mica, con Maru, la Muma también está allí. Y el pastor Eduardo no quería ser menos, así que todo el día de ayer, desde las creo que 9 de la mañana hasta las 20 horas, y hoy el curso terminaba a las 14 horas. Así que ahí está, siempre en listo, también el pastor Eduardo, que manda sus saludos. Y vamos a tratar de buscar la palabra de Dios, ¿sí? Y yo le voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de San Lucas. San Lucas capítulo 24. Y el versículo 36. Y dice así la palabra de Dios. Estaban todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, paz a ustedes. Estaban hablando de estas cosas y Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciéndole, paz a ustedes. ¿Y de qué cosas estaban hablando estas personas que nos relata el evangelista? Eran las mismas cosas que nosotros, como congregación, venimos hablando. Hace 2 domingos el pastor Mingo nos hablaba sobre los mensajes de la cruz. ¿Se acuerdan? Recordábamos Pascua, celebrábamos Pascua y recordábamos la muerte y celebrábamos la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y eso pasó, y el domingo pasado nuestro hermano Andrés nos hablaba sobre nuestras dudas reflejadas en nuestro gemelo Tomás. ¿Se acuerdan? Y de esas cosas todavía estábamos hablando cuando Jesús se presenta y les dice, ¿qué les dice? Paz a ustedes. Y el Señor nos dice, paz a ustedes. Porque seguramente la estaban necesitando en ese momento. Seguramente en ese momento de persecución, de dudas, la estaban necesitando y el Señor trae su paz. Esa paz
que solamente Él puede traer, y esa paz es la que quiere traernos a nosotros. Y es esa paz la que hoy nos propone y viene a traernos paz, porque seguramente la estamos necesitando. Ahora, ¿por qué tantas dudas? El versículo 37 de ese mismo capítulo dice: ellos se asustaron mucho pensando que estaban viendo un espíritu. Y el 38 Jesús le pregunta: ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Y esas dudas aparecen en el corazón de los discípulos, nos explicaba Andrés, porque vivimos situaciones de incertidumbre y las dudas aparecen. Y las situaciones difíciles están en nuestras vidas y las dudas aparecen. Y allí Jesús dice, les explicó con las Escrituras. Algo que a mí me viene llamando la atención cada vez que me toca estar aquí al frente. Cuando prediqué la vez anterior, no la otra, compartí sobre estos discípulos que iban caminando en el camino hacia Emaús y el Señor con paciencia desde el principio empieza a explicarles lo que ellos no entendían. De pronto se cruza con Nicodemo y Nicodemo, ¿te acordás de la historia en Moisés? Con las Escrituras el Señor nos explica. Esto tiene que llamarnos la atención. Porque, hermanos, en momentos de duda, en momentos de incertidumbre, el Señor viene a traernos paz y la paz la encontramos en su palabra. Entonces, momentos en el que el Señor nos permite estudiar la palabra de Dios, no podemos desaprovecharlo. El martes tuvimos la escuela bíblica. Algunos pudieron venir, otros lo pudimos ver. Y allí el Señor nos da la oportunidad de invertir. No de gastar, de invertir. Invertimos para poder tener paz, para poder sacar dudas, para poder quitar temores a través de su palabra. Y el tiempo pasó y los acontecimientos pasaron y Lucas terminó su primer tomo. Pero también nos escribe otro libro. ¿Qué libro es? El libro de Hechos. Entonces vamos al libro de Hechos, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 11. Y vamos a tratar de leerlo. Y dice así: en mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio y hasta el día que subió al cielo. Antes de irse, por medio del Espíritu Santo, dio instrucciones a los apóstoles que había escogido respecto a lo que debían hacer. Y después de muerto se les presentó en persona, dándole así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver entre ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo: esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 6. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra.
Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, vieron cómo de Jesús se alejaba. 2 hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque vos a través de ella te revelás a nuestro corazón. Señor, queremos poder encontrarte en ella. Queremos poder encontrar el propósito que vos tenés para cada una de nuestras vidas y para nuestra iglesia. Te pedimos que nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Hablábamos del segundo tomo. Lucas, el evangelista, dirige una segunda carta a un tal Teófilo. Este autor, tanto del Evangelio como del libro de Hechos, Lucas, fue médico, fue el único autor del Nuevo Testamento que no era judío. La obra, como dijimos recién, iba dirigida a Teófilo, tan así como el Evangelio. Algunos las ligan, dicen de que, ordenaron los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, y no lo pusieron al último y pusieron a Juan por el orden en el que se escribieron, probablemente en la fecha, pero que deberían haberlos puesto juntos porque continúa, ¿sí?, Hechos con lo que Lucas nos relata en su evangelio. La fecha aproximada en la que se escribió el libro de Hechos fue el año 62 o 63, hasta el 70, dicen algunos estudiosos, después de Cristo, y eso lo podemos deducir debido a los acontecimientos que se relatan en el libro de Hechos y los que no se relatan. Probablemente el tiempo en el que Pablo estuvo encarcelado en Roma fue cuando se escribió el libro de Hechos. El tema principal es la obra del Espíritu Santo. Si bien el libro se llama Hechos de los Apóstoles, algunos dicen que podría llamarse Los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y podríamos poner estos temas: el Espíritu Santo formó la iglesia, el Espíritu Santo la energizó y el Espíritu Santo la expandió. En 2 grandes secciones o en más pequeñas secciones podríamos separar al libro de Hechos, pero en 2 grandes secciones, los primeros 12 capítulos, es cuando Pedro predica al pueblo de Israel, a la nación de Israel, y en la segunda parte vemos el ministerio del apóstol Pablo predicando a los gentiles. Un poco para saber qué es lo que estamos leyendo. Y acabamos de leer los primeros 11 capítulos versículos de esta carta. Allí el versículo 3 dice que Jesús se presenta y nos cuenta Lucas que durante 40 días Él se estuvo presentando a los discípulos, diciéndoles y dándoles pruebas de que Él estaba vivo. Y yo me preguntaba, ¿por qué es tan importante para los discípulos que Jesús les dé pruebas? ¿No me parecen poco 40 días cuando el ministerio de Jesús con los discípulos duró 3 años en la tierra? Sin embargo, lo estiró 40 días más, dándoles pruebas claras de que Jesús había resucitado. Y sin duda de que la resurrección de Jesús es importante para los creyentes. Primera de Corintios, capítulo 15, y en los versículos 14, 17 y 19 dice: y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. El 17 dice: y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, no somos más
que desdichados, los más desdichados de todos. Y creo que aquí está la respuesta de por qué Jesús se tomó 40 días para darnos pruebas claras de su resurrección. Porque nuestra fe se basa en este acontecimiento y en este hecho. Jesús no fue uno más que murió por una causa digna. Jesús murió llevando nuestros pecados, pero resucitó y es lo que a nosotros nos trae vida. Dándoles pruebas claras de su resurrección y hablando del reino de Dios. Algo que ya había hecho mientras había estado con ellos. ¿Se acuerdan allí el Evangelio de Mateo capítulo 13? Todas las parábolas, el reino de Dios es como un hombre que sembró, el reino de Dios es como la semilla de mostaza, que si bien es pequeñita se hace grande y los pájaros y las aves hacen nidos sobre ella. El reino de Dios es como la levadura, como el tesoro escondido, como una perla, como una red. Y el Señor dio varios ejemplos de cómo era el reino de Dios. Y de eso también quería hablarles durante estos 40 días. ¿Por qué? Porque era el reino que venía a imponer, que venía a establecer. La pregunta de los discípulos es, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Las dudas siguen, porque ellos todavía no tenían en claro a qué reino se refería. Estas mismas dudas probablemente que encontramos en Juan el Bautista. ¿Se acuerdan cuando estaba preso y que manda a sus propios discípulos a decirle, Señor, ¿es a vos al que debemos esperar? Porque hay muchas cosas que no me cierran. Nosotros veníamos esperando a alguien que nos iba a liberar. Y yo estoy predicando justamente eso y mira dónde me encuentro. Lejos de estar libre, estoy tras las rejas. Entonces, ¿es a vos al que debemos esperar? Sí. Díganle a Juan y da claras señales de este reino, que es un reino diferente. Y el Señor, con paciencia. No les toca a ustedes saber cuándo es el tiempo que mi Padre ha establecido. Eso déjenselo a Él. Y acá viene la pregunta con la que titulé el sermón de hoy. Y siento personalmente que Dios me la hizo a mí. De pronto el Señor es llevado al cielo. Bajan 2 ángeles y el Señor me pregunta, José, ¿por qué te quedás mirando? ¿Qué te quedás mirando? Yo tengo algo para que vos hagas. Y querida iglesia, yo hoy les traigo esta pregunta. ¿Por qué nos quedamos mirando? El Señor nos trae algo para que hagamos. Lo primero, esperar. Ustedes deben esperar. Versículo 4. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Esperen a que se cumpla la promesa. Y yo me preguntaba, ¿cómo debe ser la espera del cristiano? ¿Cómo debo esperar a que se cumpla la promesa de Dios? Ustedes deben quedarse ¿dónde? ¿Dónde? ¿A dónde les dijo que debían esperar? En Jerusalén. No era el lugar más fácil para esperar. En ese mismo lugar habían arrestado a Jesús, en ese mismo lugar lo habían crucificado. Señor, ¿y vos me pedís que te esperemos acá? Sí, muchas veces las peticiones del Señor no son las más fáciles, porque lo que a Él le pidieron no fue fácil. Y Él lo cumplió. Y muchas veces lo que el Señor me pide es lo que más me cuesta.
porque lo que Dios entregó por mí es lo que más le costó. Lucas 18, 31 al 34, y Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: ahora vamos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. Pues lo van a entregar a los extranjeros y se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, lo golpearán y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Ellos en ese momento no lo entendieron, ni sabían de qué les hablaba. Sí, en ese Jerusalén que ya les había dicho, es donde el Señor me pide que espere. Con un sacrificio, con una entrega, pero con una esperanza puesta en Él. Esperen en Jerusalén que se cumpla la promesa de mi Padre. Esa promesa que yo ya les hablé. ¿Cuándo Jesús les habló a los discípulos sobre esa promesa? Y la promesa la encontramos en Juan, capítulo 14. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre que les envíe a otro defensor. El Espíritu de verdad. Ese Espíritu está escrito con mayúscula porque es el Espíritu Santo de Dios. Para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen. Porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán. Y allí la promesa de Jesús sobre este Espíritu Santo que iba a venir sobre ellos y que iba a estar con ellos. ¿Cuán importante es recibir el Espíritu Santo para el cristiano? Efesios 1:13 dice: gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Hermanos, esta promesa que Jesús les hizo a sus discípulos y que estaba a punto de cumplirse celebrando Pentecostés, también se cumple en nosotros. Y así como ellos recibieron el Espíritu Santo, nosotros lo recibimos en el momento que creemos en nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿de qué me sirve saber que tengo el Espíritu Santo? Soy templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, y fui sellado con el Espíritu Santo. Ahora, algunas de las funciones de la persona del Espíritu Santo en el creyente. Y vamos a leer bastante, yo puse los versículos para que los leamos, pero porque es importante saber que la Biblia afirma lo que decimos que creemos. El Espíritu Santo convence de pecado. Juan 16:8 dice: cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente. ¿Quién va a venir? El Espíritu Santo es el que nos da el discernimiento de saber que estamos errando o no lo estamos haciendo. El Espíritu Santo es ayudador, consolador y guía. Lo leíamos recién. Yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad. Y Él va a estar con nosotros ayudando, consolando y dándonos guía. Y no nos dejará huérfanos. El Espíritu Santo nos revela la verdad. Cuando Él venga, Él los guiará por la verdad. Ahora, también el Espíritu Santo en el creyente produce el fruto. Gálatas capítulo 5 dice: en cambio, el que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Eso es lo que el Espíritu Santo produce en el creyente. Y por último, concede dones.
¿Y por qué lo puse por último? 1 Corintios 12:4 dice, en la iglesia hay diferentes dones y todos los concede un mismo Espíritu. Hermano, es importante que sepamos que todos tenemos dones. ¿Y qué son los dones? Los dones son herramientas que Dios pone en cada uno de nosotros para cumplir su obra. Y el Señor nos preguntaba, ¿por qué estás mirando si yo te di cosas para hacer? Ahora, te di cosas para que hagas y también te di herramientas para que las hagas. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como creyentes, como miembros de la iglesia, conocer cuáles son los dones que Dios me dio. Para eso yo tengo que estudiar los dones, saber cuáles son y después tratar de ponerlos en práctica. Y no está mal intentar con algún don que probablemente Dios no me dio. Y ya Dios se encargará de revelarme que ese no ha sido mi don. Pero tengo que buscar incansablemente hasta poder descubrir cuál es. Porque seguro estamos que dones tenemos. Ahora, en la iglesia hay muchos dones. Nuestra iglesia está dividida en algunas áreas, que allí ustedes pueden verla. Administración, enseñanza, acompañamiento espiritual. Está separado por algunas actividades por edades, eventos especiales, el culto dominical. Y dentro de esas áreas hay distintos ministerios. Si no conté mal, creo que hay 27 ministerios y probablemente haya más ahí. Si ustedes se dan vuelta en el transparente de la iglesia, está eso mismo reflejado. Y también hay personas, el nombre de algunos miembros de la iglesia que están a cargo. El ejercicio para hoy es preguntarme, ¿en qué ministerio estoy sirviendo? ¿En qué área de la iglesia yo estoy sirviendo? Porque Dios me ha dado una tarea que no es mirar, es hacer. Entonces yo los invito a que cuando la reunión termine pasen por el transparente. Que lo analicen. Seguramente esta misma imagen la van a recibir a través de la lista de difusión. Y que ese sea el clamor de esta semana. Señor, ¿qué tengo que hacer por vos? Señor, ¿qué querés que haga? Ahora, el Espíritu Santo también nos da un discernimiento. Más adelante, cuando Pedro se encuentra entrando al pórtico del templo, había una persona que no podía caminar y Pedro la sanó. Y después de esto, Pedro tuvo que hacer una aclaración y dice, el paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Toda la gente admirada corrió a la parte del templo que se llamaba Pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver esto, les dijo, ¿por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro o por nuestra piedad? Y allí sigue declarándoles quién fue los que mataron a Jesús y termina en el versículo 16 diciendo, lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar completamente. Todos, como todos ustedes pueden ver. Esta declaración de Pedro también es revelada por el Espíritu Santo en nosotros. Lo que tenemos que hacer es para la gloria de Dios. En ningún momento los dones que Dios nos da es para gloriarnos, es para exaltarnos, es para levantarnos. Es simplemente para darle gloria a Él. Ustedes tienen que esperar recibir la promesa y tienen que dar testimonio de mí. Señor, ¿cómo? ¿Cómo tengo que dar testimonio de vos
¿Qué buscas, Señor? ¿A quién buscas? Y lo primero que el Señor mira es el corazón. Sabemos muy bien y recordamos esa historia cuando Samuel fue a buscar a David y el Señor le dijo: no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura. Si no, yo no estaría ahí, ¿verdad? Pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Eso es lo que Dios busca. Y los apóstoles lo sabían. Cuando tuvieron que buscar al reemplazante de Judas, que terminó decidiendo el Espíritu Santo por Matías, versículo 24, acompáñenme, del capítulo 1 de Hechos. Cuando decidieron por Matías, oraron de esta forma: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de los dos has escogido. Es allí donde el Señor se fija, hermano. El Señor mira nuestro corazón. ¿Y qué corazones quiere? Corazones arrepentidos y corazones dispuestos. Después del mensaje de Pablo, algunas personas se acercaron y le dijeron, cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? El Señor mira el corazón, no mira las apariencias. Y cuando mira nuestro corazón, busca corazones arrepentidos y dispuestos. Señor, me arrepiento. Y la segunda pregunta es: ¿qué debo hacer? También busca corazones alegres y sencillos. La principal característica de los primeros integrantes de la iglesia, allí versículo 46 del capítulo 2, dice que todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían, todos juntos con alegría y sencillez de corazón. Características para imitar con nuestro corazón, para estar seguro de que Dios puede encontrar en mí lo que Él busca. ¿Qué es lo que Él quiere? Quiere que nos congreguemos. Hechos capítulo 2, 1, 42 y 44. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. Eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, algo que vamos a ver más adelante, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y la oración. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Hermanos, el Señor quiere que nos congreguemos. Fue un año difícil, pero no dejemos de congregarnos. Él mira nuestro corazón, pero también quiere que seamos miembros activos y que nos congreguemos. No solamente en comunión con nosotros, también en comunión con Jesús. La característica del suplente de Judas fue justamente esto. Tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros. Nuestra comunión entre nosotros es muy importante, nuestra comunión con Jesús también. Como leíamos recién, fieles en conservar la enseñanza apostólica. Quien tuvo la posibilidad de venir a la escuela bíblica, también tuvo la posibilidad de entender por qué era tan importante basar nuestra creencia en la sana doctrina. Y este es un punto para no dejar y pasar por alto. El Señor quiere que nos bauticemos. Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícense,
cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Porque esa promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Apártense de esta gente perversa, termina diciendo. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados. En aquel tiempo el mensaje del bautismo estaba ligado con el mensaje del arrepentimiento. Y eso es algo que no debe cambiar en nuestro tiempo. Hermanos, si todavía no te bautizaste, es tu obligación como creyente hacerlo. El Señor nos pide que nos bauticemos. Si bien en nuestra iglesia no se nos prohíbe servir si no estamos bautizados, es algo que debemos hacerlo por testimonio a los demás y por testimonio a mí mismo, porque es algo que el Señor me pide. Yo te invito que si todavía no pasaste por este hermoso paso, vos lo hagas, porque el Señor quiere que lo hagamos. El Señor nos quiere santos, apartados, separados, recién lo leímos. Con estas y otras palabras Pedro les habló y les aconsejó diciéndoles, apártense de esta gente perversa. Es lo que el Señor busca. Es lo que el Señor busca en nosotros. Quiere hijos santos, separados para Él y para su servicio. Quiero terminar con dos cosas. Primero, seguramente vendrán consecuencias. Si podemos poner en práctica lo que el Señor nos acaba de decir y podemos arrepentirnos y estar dispuestos diciéndole, Señor, ¿qué debemos hacer? Cuenta el libro de Hechos que el sumo sacerdote y los del partido de los saduceos que estaban con él se llenaron de envidia y arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Algo que Jesús ya les había dicho a sus discípulos porque les dijo, les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes y les digo esto de antemano para que cuando suceda, entonces crean. ¿Qué cosas? Estas que pasaron. Advertencia. Porque si ponemos en práctica, nuestra iglesia va a crecer porque Dios es fiel. Y Él nos dijo que no nos va a dejar huérfanos y que Él va a estar con nosotros hasta el día que nos venga a buscar. Y si nuestra iglesia crece, hay un enemigo que va a hacer de las suyas para que esto no sea así. Ahora, también Dios nos da su promesa. Y Hechos capítulo 2, capítulo 5 y 6 nos cuenta qué es lo que pasa con una iglesia cuando está dispuesta a ponerse en los brazos y en las manos de Dios. Dice que alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Y aumentó el número de personas, tanto hombres como mujeres, que creyeron en el Señor. El mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Es una promesa. Es una promesa que el Señor nos hace si estamos dispuestos a ponernos en sus manos. Si estamos dispuestos a arrepentirnos. Si estamos dispuestos a que el Señor nos use. Esperen activamente. La promesa del Señor se cumple. Fuimos sellados y el Señor nos da herramientas. ¿Las conozco? Sí. ¿Las estoy usando? ¿No las conozco? Conócelas y usalas. Porque el Señor cuenta con nosotros. Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias. Gracias por contar con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias porque nos sellaste y a través de ese sello decís, son míos. Son míos, están en mi mano y nadie los va a arrebatar de ella. Gracias, Señor, porque pusiste dones en nosotros. Queremos comprometernos a utilizarlos en tu obra para tu gloria. Señor, queremos ser herramientas fieles, santas para vos. Señor, usa esta tu iglesia. Hacela crecer, Señor. Que las personas que no tienen vida puedan encontrarte en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Y para terminar, antes que los músicos pasen,